Saludos a todos que van a ver esta grabación. Aquí estamos, bueno, cuatro hermanos en la fe. Yo aquí desde los Estados Unidos, el hermano Luis Bello desde Argentina, el hermano Juan desde México y hermano Manuel desde la República Dominicana. Tras los kilómetros, estamos aquí unidos para estudiar la palabra de Dios en el estudio del texto de hoy. Una vez más, ahora un saludo oficial a ustedes que están aquí en vivo. Esto es lo que vamos a hacer hoy y voy a pedir mucha participación de ustedes, Manuel, Juan y Luis, para que podamos escuchar más voces que una sola voz que es mía. Vamos a participar todos en esta agenda. Vamos a empezar con oración. Vamos a hablar del año eclesiástico, hablar un poco sobre las lecturas del día del domingo que viene y después vamos a usar las 4C, las preguntas de considerar y consolidar, y vamos a concluir hablando un poco de cómo vamos a usar el texto del domingo que viene para poder enfocarnos en lo que vamos a compartir con los rebaños este fin de semana. Tengo el privilegio, no siempre predico, pero este fin de semana voy a estar predicando, voy a estar con el pastor Henry Herrera en Medellín, Colombia, y me invitaron a predicar. Entonces no siempre predico, pero este fin de semana, entonces voy a estar usando el mismo texto que vamos a estudiar hoy para formar un sermón y para poder predicarlo al rebaño, a la congregación allá en Medellín. Entonces es un placer poder estudiarlo con ustedes. Ok. Vamos a seguir adelante. Voy a pedir a alguien, uno de ustedes, para leer la oración de apertura de hoy. ¿Puedo, hermano? Por favor, Juan, gracias. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, haz que reconozcamos de corazón que sin la obra del Espíritu Santo estamos ciegos y muertos espiritualmente, y que al mismo tiempo te damos toda la gloria con gozo por habernos iluminado y traído a la verdadera fe por medio del Evangelio. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos. Vemos en la oración que hablamos de la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a verlo en el texto de hoy, que vamos a hablar mucho de la obra del Espíritu Santo, dándole toda la gloria a Dios por la fe que tenemos, por la fe en acción, por nuestras obras también evidentes en nuestras vidas. Pero todo es gracias a Dios y la obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a hablar del año eclesiástico. Aquí tenemos unas cosas. Este domingo es domingo de Pentecostés. Entonces, bienvenidos a una nueva etapa. El año eclesiástico empieza con el Adviento y estudiamos la vida de Cristo, empezando con el Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, la Pascua, la resurrección de Jesucristo, la ascensión, y ahora estamos en Pentecostés. A veces hablan de este tiempo que empieza con el domingo de Pentecostés y concluye con el viento como el tiempo de la iglesia, donde hablamos de la iglesia en acción, de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros hoy en día. Vamos a verlo en las lecturas de hoy. Estamos en una nueva etapa en esta parte del año. Entonces, siempre las lecturas de la otra parte, especialmente las lecturas del Evangelio, hablan de la venida de Jesucristo, su nacimiento, su vida, su sufrimiento, su resurrección, lo que pasa después de la resurrección. Ahora vamos a tener las lecturas empezando con hoy, que hablan más de la obra del Dios en el mundo a través de su iglesia, empezando hoy. Entonces, bienvenidos todos. También bienvenido al hermano Diomedes. Diomedes, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas bendiciones. Ok, muchas gracias, hermano. Qué placer poder estudiar la palabra aquí contigo y con todos. Muy bien, gracias. Amén. Ok.
El tema de hoy. Y se encuentra siempre el tema en el libro, no el leccionario, sino el libro donde tenemos comentarios sobre las lecturas del día, donde se ve también la oración que nos compartió en el grupo el hermano Abraham. El tema de hoy, el Espíritu marcha victorioso a través de la palabra. Es algo que vemos en todas las lecturas de hoy que vamos a ver este tema. Bueno, algunos comentarios sobre la etapa del año eclesiástico, preguntas, dudas, algo más que compartir ustedes que quisieran mencionar. Bueno, Manuel, algo que quisiera, Manuel predica mucho, Manuel predica y ha predicado en los años recientes más que yo. ¿Algún comentario, hermano Manuel, sobre dónde estamos en el año eclesiástico? Sí, es es un año que nos recuerda siempre como, por ejemplo, el sermón del domingo pasado en nuestra congregación. Me gustaba mucho porque enseñaba cómo Jesucristo ascendió a los cielos, pero yo pensaba y analizaba en mi mente y en mi corazón de que eso tuvo la partida del Señor, pero también tuvo el inicio de los discípulos al predicar el Evangelio. Y ahora vemos este tiempo de Pentecostés donde el Señor mira la gran oportunidad que hay y por medio de sus discípulos es como revoluciona, vamos a decir así, como cerca de 20 países reciben el Evangelio y luego siguen gozosos a sus países también. Y esto que nos muestra a nosotros como la palabra de Dios no solamente era de los discípulos en el sentido estrecho, sino que cada uno de nosotros, los creyentes por la obra del Espíritu Santo, es un discípulo del Señor y recordamos esta predicación masiva del Evangelio, también nos recuerda y nos anima, nos alienta, nos motiva a seguir también predicando el Evangelio para que llegue a todas partes del mundo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Ya estamos hablando de eso. Que entonces, la palabra misma Pentecostés que significa en griego, significa 50, porque son 50 días entre la resurrección de Jesucristo y el día de Pentecostés. Y habla de la celebración del Antiguo Testamento, de la cosecha. Ah, pero aquí estamos en el Nuevo Testamento hablando de otro tipo de cosecha, la cosecha de almas allá. Bueno, muy bien. Ahora tenemos otro participante desde Ecuador, nuestro hermano Isidro. Isidro, buenas noches, muy bienvenido al estudio. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga a usted, mis hermanos. Un placer estar nuevamente aquí con usted recibiendo esta lección que usted nos esté guiando en este estudio. Dios lo bendiga y lo guarde. Amén. Amén, amén, muy bien. Gracias, hermano. ¿Algo más que mencionar, Juan o Luis, Diomedes, algo que compartir aquí cuando estamos ya empezando nuestro estudio de texto? Bueno, lo que me llama la atención o lo que es cuando Jesús, ¿verdad? Se va, dice, pero no se queden tristes, ahí les Ujú. dejo un consolador. O sea, lo que él promete, pues a los 50 días se cumple, ¿no? Donde se derrama el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es lo que quería agregar, hermano. Excelente, muchas gracias, hermano. Y todos recordamos esto, que Jesucristo promete el Espíritu Santo y envía el Espíritu Santo de manera especial a sus discípulos en ese día. Muchas gracias, Juan. Hermano Diomedes, otro comentario. Mi hermano, decía usted que Pentecostés significa 50. Sí. En el Antiguo Testamento, ¿qué fiesta era la que simbolizaba? Bueno, a ver, se llama la fiesta de semanas. A veces habla de las que venía en el Antiguo Testamento 50 días después de la Pascua. ¿Iba a aportar también, Luis, sobre la misma pregunta? Sí, de decir que
como Ben decía el hermano, era una de las 3 fiestas anuales y era una de las fiestas donde la gente se reunía en Jerusalén. Tenían que ir hasta allí. Excelente, exactamente, Luis. Gracias. Y por eso vamos a ver tantas personas de tantos países presentes para esta fiesta. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Bien dicho. Ok, también, bueno, vamos Gracias. Sí. Muy bien. Gracias, Luis. Vamos a saludar a otro hermano dominicano, Andy. Buenas noches. Bienvenido. Saludos, hermano. Buenas noches, hermano. Ok, tal vez un poco enfermo, pero presente. Excelente, Andy. Seguimos adelante. Hablando del Espíritu Santo en marcha. Aquí tenemos las lecturas. Aquí tenemos las lecturas del día. Como les dije, como se anunció por profesor Abraham en el grupo, vamos a enfocarnos en la segunda lectura, que es la misma historia sobre el día de Pentecostés en Jerusalén. ¿Algún comentario? ¿Ustedes tomaron el tiempo para hablar de las otras lecturas del día? Otra vez vemos que siempre hay un tema. ¿Alguien nos puede comentar sobre una de las otras lecturas, que sea Juan 14 o Génesis 11 o Salmo 104? En un momento vamos a leer Hechos 2, pero si alguien quiere aportar algo sobre las otras lecturas, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los temas? Si tiene la Biblia disponible, también nos podría tal vez comentar. Creo que especialmente este domingo uno puede ver los temas. Salmo 104 es interesante porque vamos a ver las señales en la creación cuando habla en Hechos 2 sobre la venida del Señor. Habla del día cuando llegue el Señor. Y Salmo 104 habla de la creación, da gloria al Señor por la creación. Juan 14 es lo que nos mencionó el hermano Juan antes. Es la promesa de Jesucristo que iba a enviarles su Espíritu Santo a los discípulos, y reconocemos 2 cosas. En primer lugar, que habla Jesucristo de una venida especial del Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés. Pero también hay una venida general, que es una promesa para todos, que es la venida del Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y vemos que en versículo 27 de Juan 14 se habla de la venida del Señor a través de la palabra. Bien. Génesis 11. ¿Quién sabe de qué se trata Génesis 11? ¿Y qué es la conexión al día de Pentecostés? Y Génesis 11 habla de la Torre de Babel. Así es. Y hablaban bueno, ahí fue al revés, hablaban todas una sola lengua y el Señor los confundió y hacía que todos hablasen una lengua distinta. Exactamente. Muchas gracias, Luis. Vemos que al revés, exactamente, al revés, ¿verdad? La confusión de lenguas como castigo de Dios en Babel. Vemos en Génesis 11, vemos que Dios aclara la confusión en Hechos 2 con un propósito muy importante. No es una señal sin propósito, es una señal de lenguas muy importante y a propósito de hablar de la palabra, de hablar de la venida del Señor Jesucristo, de la venida del reino, como dice en Hechos 2. Muy bien, gracias hermanos. ¿Algún más otro comentario sobre las lecturas? Bien, ahora vamos a leer. Entonces, si alguien nos puede leer o ayudar con la lectura, aquí tenemos una lectura más o menos grande. Vamos otra vez a pensar en los detalles como predicadores. Vamos a pensar en de qué voy a predicar, y también a mí me gusta siempre pensar en cuáles son las preguntas que la gente va a tener
Estoy pensando en las personas y ya escuchando esta lectura. ¿Cuáles son las preguntas que van a tener sobre el texto? Porque vamos a querer contestar sus preguntas bíblicamente durante y especialmente si hay una confusión. Y vamos a ver que este es un texto donde existe un poco de confusión entre iglesias cristianas, pero heterodoxas, iglesias donde tienen falsa doctrina que vamos a querer aclarar probablemente en la predicación. Bueno, ya hablé mucho y ya tienen tiempo para leer. ¿Quién nos puede leer lo que tenemos aquí en la pantalla? ¿Puedo, hermano? Gracias, Juan. Hechos capítulo 2, versos del 1 a donde me toque. ¿Todo? Sí, por favor, Juan, gracias. Y la palabra de Dios dice para todos los que estamos presentes, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y siga, por favor, hermano. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban Sí, hermano. atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes, todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán, y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Se verán señales de sangre, de fuego y de vapor, de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Muchas gracias, Juan. Ok, antes de seguir adelante, algo que siempre para mí en preparación para el sermón, para mí un punto bueno, vamos a identificar ley y evangelio, vamos a hablar de las preguntas de consolidar y considerar. Pero en primer lugar, quiero ponerme en el lugar de los que van a oír. Después de leer el texto,
¿Cuáles son las preguntas o dudas o tal vez cuáles son los pensamientos incorrectos que van a tener algunas personas que están allá escuchándonos? ¿Qué dicen, hermanos? Mientras que piensan, voy a dar la bienvenida al hermano Luis Acosta. Qué placer y privilegio, hermano. Bienvenido. Saludos a todos, un privilegio estar acompañándoles y creciendo juntos en la palabra. Gracias, Pastor Andrew, por guiarnos hoy. Saludos desde Colombia. Amén. Muy bien. Muchos países en un solo lugar. Bienvenido, hermano. Gracias. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra al hermano Manuel. Dinos, hermano, sobre las preguntas sobre este texto. Sí, es interesante porque lamentablemente muchas iglesias reformadas toman pasajes como este para mal enseñar, desviar y desvirtuar la palabra de Dios, mostrando con esto que las personas tienen este mismo poder de hablar en lenguas, en otras lenguas. Sabemos que Dios es todopoderoso y que si hubiese la necesidad, pues claro que Dios, no vamos a limitar a Dios y decir que Dios no puede hacerlo, pero para decir eso, las personas no miran tantas cosas que Dios tomó en cuenta, que hoy nosotros por medio de la palabra aprendemos gracias al Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro, de la gran necesidad del principio, de muchas veces donde inician los discípulos predicando, ¿verdad que sí? No del todo, pero sí van principiando. También la gran cantidad de personas que habían en Jerusalén y no sabían sobre la muerte y la resurrección de Cristo, cómo había ganado el perdón de nuestros pecados. Había un sinnúmero de cosas que se conjugaban para que Dios hiciera este milagro, porque es lo que vemos, un milagro de Dios, no de las personas, y pudiésemos honestamente durar toda la noche tratando este tema tan interesante y mostrando cómo las personas lamentablemente han desvirtuado este tema, han mal enseñado y muchas personas hoy por hoy, sé que quizás en todos los países, entiende que pueden hablar en otras lenguas. Lo primero que miramos aquí que eran lenguas reales, con un mensaje real, un mensaje de Dios, un mensaje entendible, un mensaje de ley y evangelio. O sea, entonces, evidentemente, esto muestra la misericordia de Dios y tal cual lo dice el texto. Dice que ellos escuchaban hablar las maravillas de Dios. Era la misericordia de Dios obrando. Gracias, hermano. Excelente, las maravillas de Dios. Entonces, las maravillas de Dios no fueron el hablar en lenguas los discípulos. Ellos hablan del hecho que ellos pudieron hablar. ¿Para qué? Para poder hablar con ellos personalmente sobre las maravillas de Dios. Muchas gracias, hermano Manuel. ¿Y por qué existe tanta confusión? Y no queremos que alguien salga de nuestro sermón este domingo pensando, ¿y por qué no hablamos en lenguas acá? Bueno, queremos aclarar el punto, especialmente ya con versículo 11, cuando habla del propósito de hablar en lenguas para poder compartir las maravillas de Dios y lo que vemos aquí en la pantalla en versículo 21, para que las personas allá presentes pudieran escuchar de Jesucristo y invocar el nombre del Señor para ser salvo. Entonces, ese es el punto de poder de la obra del Espíritu Santo en ese día y todavía hoy en día. No ha cambiado el propósito y la obra del Espíritu Santo. Sí, es una manera especial, pero el propósito sigue siendo no el hablar en lenguas, sino el proclamar el Evangelio para que personas sean salvos en el día de la llegada del Señor. ¿Algo más sobre la confusión o tal vez las preguntas que queremos contestar esta semana, hermanos? Juan, Isidro, Luis, Diomedes, Andy, Luis, ¿qué dicen? Algo más que compartir. Sigamos adelante entonces, hermanos. Ya hablé demasiado. Ok, aquí estamos. Ok, seguimos nuestra agenda. Ya
Oramos para empezar, ya mencionamos las lecturas, leímos el texto de hoy. Ahora pensando en lo que apenas leímos, apenas nos leyó el hermano Juan. Vamos a contestar las preguntas de considerar y sencillamente ver lo que dice el texto. Bien, ok. Aquí voy a poner las preguntas y ayúdanos cada uno con unas respuestas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Juan, por favor. El Espíritu Santo, los judíos, los varones, los prosélitos, y todos los de todas las naciones, los romanos que estaban por ahí, los cretenses, sirenenses, etcétera, etcétera. Bien, muchos personajes en esta historia, ¿verdad? Tenemos mayormente, podemos mencionar dos grupos, los que ya, como dice en versículo 1, los que estaban juntos en el mismo lugar, probablemente las mismas personas de capítulo 1, y tantas personas de tantos países. Luis. Sí, justamente iba a decir eso, que dice, estaban todos reunidos, haciendo referencia a los apóstoles. Ese era como que era un grupo y bueno, había más gente ahí reunido alrededor de ellos. Amén, muy bien, muy bien. Entonces empieza hablando de todos. Hubo 120 personas, pero el versículo en Hechos 1 habla de 120 personas, pero el último versículo de Hechos 1, entonces en el versículo anterior dice, habla de los 11 apóstoles específicamente, y en versículo 14 habla otra vez de los otros 11. ¿Verdad? Entonces, 11 discípulos junto con Matías, 12, en versículo 12 habla de Pedro y los otros 11. Muchas gracias, Luis Bello. Bueno, tengo que decir Luis Bello porque tenemos dos Luises acá. Bueno, muchas gracias, hermano Luis. ¿Algo más sobre los personajes acá, hermanos? Creo que no mencionamos el profeta Joel. En la preparación para el sermón sería bueno leer el segundo capítulo de Joel, tal vez también para meditar en lo que vemos en la profecía. Allá, por supuesto, habla del Dios, el Espíritu Santo, habla del Señor, el nombre del Señor en versículo 21, habla del Señor en el contexto del día del Señor en versículo 20. Habla del derramamiento del Espíritu en versículo 18, y bueno, muchas cosas. Una nota más habla de prosélitos. Prosélitos generalmente en la Biblia habla de personas no judíos que tenían la fe que tenían la fe del Antiguo Testamento, que habían convertido a la religión judía, o sea, la religión de la promesa de Dios del Mesías del Antiguo Testamento. Entonces, habían venido muchos de ellos. En otro lugar hablan de judíos piadosos. Entonces, pensando, no habían escuchado todavía el mensaje de Jesucristo, pero pensamos en ellos como personas esperando al Mesías. Bien, segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué objetos que podemos mencionar? Cualquier persona, Andy, Diomedes, Isidro, ¿cómo? Vamos a mencionar de forma rápida los objetos. Diomedes. Las lenguas de fuego. Por supuesto, muy bien, gracias. El objeto más conocido del día de Pentecostés. Muchas gracias, Diomedes. La lengua de fuego sobre la cabeza. Muchas gracias, Diomedes. A Andy. Andy también tiene un aporte. Sí, también el estruendo.
El estruendo al principio de la historia, otra señal de la venida del Señor en su poder. Entonces, la segunda estruendo dentro de pocos días, pensamos en podemos pensar, no, estruendo. Bueno, el estruendo, entonces pensamos en la venida, el sonido, perdón, el sonido de la venida del Espíritu Santo. Muchas gracias, Andy. También Luis Bello, ¿tiene otro aporte? No, decía, vino un estruendo del cielo, hace referencia, y un viento violento. Se habla del viento también. Sí, así es. Y bueno, Excelente. y también la casa donde estaban reunidos, ¿Dónde está que dice, reunido? y toda la casa donde estaban sentados. Excelente. Muchas gracias. Hablando de... excelente. Muy bien. Muchas gracias, hermano. ¿Qué más? ¿Qué otros objetos? También habla mi hermano de toda carne, ¿verdad que sí? Que va a escuchar. La multitud también. Oh, carne, la multitud habla de todo carne, ¿verdad? Pensando en la naturaleza humana de los que escucharon. Muchas gracias. Excelente. Y muchos objetos al final de la historia también, ¿verdad? Sangre, humo, fuego, luna, roja como sangre. Ah, ¿qué queremos decir sobre estas señales visibles, los prodigios de que hablan en versículos 19 y 20? ¿Qué quisimos mencionar sobre ellos? ¿Qué es lo que va a suceder ya en los últimos, sí, en el último día? Sí, en el día. Y habla de eso, ¿verdad? Antes de que llegue el día del Señor, pensamos en el último día. Bien, Juan, ah, en el libro de Apocalipsis, vemos las mismas palabras. Y hay otro lugar, y alguien tal vez que leo lo que dice en la Biblia popular, habla ya de otro lugar en las Escrituras donde habla de estas señales, literalmente habla del Éxodo con estas mismas, a través de la historia de Éxodo, pensamos en primer lugar las señales visibles del Señor en las plagas, después en su salida, como Dios guió a su gente, y después las señales en Monte Sinaí. Entonces, el autor de la Biblia popular habla de la conexión con liberación. Recordamos también que los profetas muchas veces hablan del futuro como junto, ¿verdad? Entonces habla de la primera venida de Jesucristo y poco después habla de la segunda venida. Vemos, hay dos partes. En la primera parte de la profecía de Joel habla de revelación. Entonces pensamos en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo iluminando las mentes y los corazones de la gente allá, de todas partes, de muchos lugares, de todas edades. Y después, versículos 19 y 20, habla de más sobre las señales del fin. Pensamos en Jesucristo también al final de Mateo, usando palabras muy parecidas cuando él habla de las señales del final del mundo. Entonces vemos dos cosas allá. Bien, muchas gracias, Juan. ¿Algo más sobre los objetos? Seguimos, algo muy sencillo. Creo que ya lo mencionamos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén, mi hermano. En Jerusalén. Gracias, Dios. Si pensamos en la promesa de Jesucristo, varias veces antes de su ascensión, Jesucristo habla a sus discípulos diciendo, quédense acá, ¿verdad? Entonces, el lugar tiene que ver con la promesa, ¿verdad? El lugar de Jerusalén. Y vemos el propósito, porque mucha gente había venido
a la ciudad de Jerusalén. Muchas gracias, Diomedes. Andy, un aporte. Sí, para algo que anunciar, que eso también desmiente un poco con con los que estaban allá en Jerusalén, que creían que la salvación era solamente para ellos. Entonces, ahí, al venir todas esas personas para que escucharan el Evangelio y también hablaran sobre Jesús, entonces desmiente que la salvación no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Excelente. Muchas gracias, Andy. Y esto tiene que ver aquí con esta pregunta. ¿Por qué? Porque menciona, sí, están en Jerusalén y ocurre esta historia ya en Jerusalén, pero menciona muchos otros lugares. Y como Andy nos comentó, ¿por qué es importante? Porque Dios quiere que sepamos todos que el Evangelio es para todos, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo de todas partes, de todos países, de todas lenguas y tribus de la tierra. Bien, muchas gracias, Andy. Seguimos adelante. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Sí, ya sabemos, 50 días después. Manuel y No, Luis. adelante, adelante. Sí, Adelante. la misma respuesta, creo. Adelante, hermano Manuel. Sí, 50 días después de la resurrección, como veíamos al inicio. Excelente. Y recordamos cómo contaron los días los judíos. Entonces, como 3 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuentan todos los días. Entonces es viernes, sábado, domingo. Después es 50 días después, pero contando el domingo al principio y el domingo al final, porque el día de resurrección es domingo, también el domingo de Pentecostés. Son 7 semanas y cuentan como 50 días en la forma de contar los judíos. Entonces, 50 días después, recordamos, tal como Jesucristo había prometido a sus discípulos. Bien, gracias, hermanos. ¿Cuál es el problema? Otra vez pensamos cuando predicamos, ¿qué es el problema que vamos a mencionar? Hermano Juan. Será lo que dice en el verso 13, mas otros burlándose decían estar llenos de mosto. No creían, Excelente. estaban incrédulos. Sí, sí. La incredulidad de la gente mostrado en sus palabras en versículo 13, ¿verdad? Entonces vemos su incredulidad en sus palabras, en sus frutos ahí en versículo 13. Y aunque no tiene sentido, cuando uno está borracho, no aprende un nuevo idioma, entonces no hay sentido, ¿verdad? Pero es la naturaleza pecaminosa, evidente allá. ¿Alguien quiere mencionar algo más sobre la cuestión del problema? Sí, Andrew. Manuel. Sí, y miramos, quizás para ponerlo en nuestros tiempos también, miramos que todo el mundo estaba confundido. Siempre también miramos cómo las personas, el que no conoce a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Vive confundido, y cuando le hablamos de, de la salvación, de quién es nuestro Salvador y quién logró nuestra redención, la gente está confundida porque no, no entiende, no cree de esta manera. La gente siempre entiende que hay que ganarse el favor de Dios, que hay que ganarse la salvación, que hay que buscarla. Y también notamos que es un problema generalizado, la confusión de la gente en cuanto a no entender los designios de Dios. Muy bien. Sí, gracias, hermano Manuel. A veces es bueno, como ustedes saben, usar otras lecturas durante el sermón, aunque la base del sermón sea Hechos 2. No es malo usar otro texto. Cuando Manuel hablaba, yo pensaba utilizaba mucho la palabra
confusión o que el mundo está confundido. Vemos la confusión de lenguas en Génesis 11, la primera lectura. Entonces, a veces podemos mostrar la confusión de este mundo, el caos de este mundo caído, la confusión de la naturaleza pecaminosa. Vemos la evidencia en Génesis 1, tanto en la confusión de lenguas como en la confusión de prioridades que vemos en esta historia. Muchas gracias, hermano Manuel. ¿Algo más sobre el problema? Bueno, ahora vamos a hablar de la solución. Ya hablamos de la incredulidad, de las palabras de versículo 13, de las burlas de la gente, hablamos de la confusión. ¿Se solucionan los problemas aquí dentro del texto? ¿Y cuál sería la solución del problema? Si no hay otra persona, sé que mi hermano Luis Acosta siempre está listo, preparado a contestar. Ok. Vamos a escuchar, pero hay muchas manos. Vamos a empezar con Luis Acosta, después Luis Pejo y después Juan. Sí, ya, volviendo un poquitico atrás hacia el problema. También uno de los problemas es que no hay otra vía, no hay otra solución. O sea, no hay. Cristo es la única solución para el problema en que todo el mundo se encuentra. No es como todos los caminos conducen a Roma. O es a través de Jesucristo y no. Vamos a ir hacia el juicio en el Padre. Todos vamos a llegar al juicio al mismo tiempo, sí. Pero solamente va a haber una vía para la gracia de Dios y es a través de Cristo. Y es por eso la imperativa de que este mensaje llegue a todas las personas de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los lugares. Eso en cuanto a parte del problema, ¿no? Sí, y vemos la solución ahí en la misma respuesta, ¿verdad? Es Ya. el propósito del día de Pentecostés, porque no hay otra solución, no hay otro camino al Padre. Entonces, solamente por tener fe, invocar el nombre del Señor con fe, como vemos en el versículo 21. Gracias, hermano Luis. Vamos al otro Luis Bello. Sí, yo veía en el versículo 12, el final termina haciendo una pregunta. Dice, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, tomándome de lo que decía recién el pastor Luis, también muchas veces nosotros cuando sucede algo buscamos razonar y darle un entendimiento lógico a la circunstancia que estamos pasando, o lo primero que hacemos es entrar en razonamiento y ver que los demás puedan opinar como nosotros. Y si no, son unos locos, son estos, son otros, son de aquella forma. En este caso lo trataron de borrachos. Y hay una realidad, es el desconocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que esa era uno de los problemas, desconocer la promesa que Pedro les anuncia un poquito más abajo, diciendo, esto es lo que el profeta Joel habló. Entonces yo creo que cuando no conocemos la palabra, nos volvemos a hacer esa pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Sí, entonces una pregunta muy buena de parte de algunos, allá en versículo 12, ¿verdad? Sí. Que utilizaba el Espíritu Santo para preparando los corazones para escuchar las buenas nuevas de Pedro. Muchas gracias, Luis. Vamos a escuchar ahora de Juan. Ya lo dijeron todo. Ah, Yo iba a hablar lo que dijo el hermano, ¿verdad? Lo que dijo Pedro, ¿no? Pues no estaban borrachos y pues bueno, ahí estamos. excelente, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí. Gracias, hermanos. Bien, entonces vemos la historia, la solución en Cristo, la única solución en Cristo y también la solución en la venida del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la predicación de la palabra. Las lenguas, sí, para poder predicar las maravillas del Señor, como dice en versículo 11, para poder decir que hay una sola forma de salvarse, que es a través de la fe en Cristo Jesús.
Entonces vemos esto, que la solución del problema es Jesucristo, es la predicación del mensaje de Jesucristo. Muy bien, hermanos. Y la solución no es el hablar en lenguas. Otra cosa que vamos a recordar. Utilizaban las lenguas en ese día, pero a propósito, para poder compartir un mensaje. Bien, ok. Ahora, y tal vez otra cosa que mencionar. Siempre cuando yo hablo, porque se preguntan de vez en cuando, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablaban ellos en lenguas y nosotros no? Tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Ya tenemos la palabra completa. Cuando Sí. nosotros queremos saber que un mensaje viene de Dios, es fácil probar. Solamente usamos porque ya tenemos la palabra ya escrita, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito todavía. Entonces, ¿cómo iban a poder probar que su mensaje era verdadero y de Dios y otros mensajeros no? Dios les dio algo muy especial, una venida especial del Espíritu Santo en ese caso, a otros prodigios, otros milagros que hacían ellos. ¿Por qué? Porque porque fue una forma de Dios de mostrar al mundo que su mensaje era divino. Nosotros ya tenemos cómo mostrar que un mensaje es divino que ellos no tenían en ese tiempo. Entonces, solucionó el problema con la palabra de Dios. Dios utilizaba los milagros de ese día, el estruendo, las lenguas de fuego, el hablar en lenguas, para mostrar que su mensaje, su evangelio fue el mensaje de Dios mismo. Bien, ok. Y vemos allá la solución del problema en la predicación. Ahora vamos a consolidar. Entonces, en consolidar, en esta parte del mensaje, vamos a explicar el texto. En consolidar, por supuesto, vamos a hablar de lo que significa para nosotros. Pero para poder hablar del significado hoy en día, vamos a tener claro en nuestras mentes que es el punto principal. ¿Quién quisiera compartir el punto principal del texto de hoy? En pocas palabras. Nuestro profesor Natán siempre decía en 10 palabras o menos. Entonces, ¿quién quiere? Si no hay voluntario, siempre vamos con Pastor Luis Acosta. Veo otra mano. Ok. Hermano Juan. El Espíritu Santo, dador de la fe. Excelente. El Espíritu Santo, dador de la fe. Pocas palabras, vemos la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, dador de la fe, hablando especialmente de su don principal. El don principal del Espíritu Santo es la fe, ¿verdad? Ok. Me gustaría escuchar otro aporte más, porque creo que el hermano Manuel tiene que salir pronto a otra reunión. Algo más que contribuir, hermano Manuel, sobre esta historia, sobre su punto principal. Manuel, ¿todavía estás con nosotros? Sí, disculpa, era Ah, que estaba apagado. Sí, como decía el hermano, como el Espíritu Santo capacita a las personas, ¿verdad? Que sí, ¿para qué? Para llevar la palabra, llevar el evangelio, así como también decía Luis, como, como Dios, por su amor y su misericordia, nos ha buscado por medio de su palabra, pero es la misma fórmula para todo el mundo. Nos busca, obra la fe, pone el arrepentimiento, da el perdón y todo lo hace por medio de su palabra. Nos muestra y nos enseña aquí la misericordia de Dios que tuvo para con todas estas personas, que ha tenido con nosotros, para que también nosotros en agradecimiento al regalo del perdón sigamos hacia adelante llevando, así como decía Luis, nos urge, como decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad predicar el evangelio, porque es la única manera, la predicación de la ley y el evangelio es la única manera donde Dios puede obrar la fe y salvarnos. Amados, ha sido un placer, me despido, paso a otra reunión que tengo unos compromisos aquí. Un abrazo, bendiciones para todos. muchas gracias, hermano Manuel, por pasar tiempo con nosotros, por compartir
con nosotros la sabiduría que el Señor, el Espíritu Santo te ha dado. Bendiciones, hermano. Bien, ok, ya tenemos claro este punto principal de la historia. El Espíritu Santo, dador de fe, el único que puede convencer al ser humano y que es la herramienta que él utiliza, es el mismo evangelio, como vemos en el día de Pentecostés. Entonces ya pensamos en eso. Es el punto principal de la historia. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué significa? ¿Y esto qué significa? Como el hermano Luis Bello dijo sobre el versículo 12. Entonces pensamos, ¿ahora qué significa para nosotros esta historia? Bien, empezamos con la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y también confieso en mi vida. Lo que llamamos la ley específica, que vamos a usar acá para recordar al pueblo de Dios de su pecado. Empiezo una pregunta difícil, pero importante. ¿Qué parte del texto vamos a usar? Y el predicador siempre predica en primer lugar a sí mismo. Entonces, ¿qué vemos en nuestras propias vidas que vamos a mencionar acá? En mi caso tengo algunas ideas. Podemos pensar, habló antes el hermano Manuel sobre la confusión. Vemos la prioridad de los apóstoles, vemos la confusión de la gente. Somos entre los iluminados hoy en día, pero qué tan fácil es vivir como si fuéramos un confundido, como si estuviéramos entre los confundidos, con falta de prioridades en las maravillas de Dios, hablando de muchas otras cosas. Tal vez podríamos mencionar eso en nuestras vidas, la confusión de prioridades, o vivir como si estuviéramos entre los confundidos. ¿Qué más podríamos mencionar? A veces dudar de que la palabra de Dios es para todo el mundo, sino solamente para los que están más cercanos. Creemos que los musulmanes no pueden creer. Sí, cosas así por el estilo cuando vemos que si es universal. Así es. El racismo es muy natural a la carne pecaminosa de entre nosotros, ¿verdad? Es algo nativo en el ser humano. Ah, pero vemos aquí específicamente ah, que el mensaje de Jesús es para todos. Y a veces pensamos, no es para él y para ella, no es para el musulmán, no es para el homosexual, etcétera. Ellos son las personas que necesitan escuchar este mensaje. No significa que el musulmán está en lo correcto, no es, ni el homosexual, pero ellos necesitan escuchar el mensaje. El mensaje de Jesucristo es para todos. Y, y nosotros podemos predicar la ley y el evangelio al incrédulo, sabiendo que no hay nadie que merece escuchar este mensaje, ¿verdad? Pero es para todos el mensaje de salvación. Muy bien, gracias Luis. Y vivir como como no fuera el mensaje para esa persona o tal persona, va en contra de lo que Dios quiere y también es un pecado. Muchas gracias, Pastor Luis. ¿Algo más, hermanos? Andy, Diomedes, Luis Bello, Isidro, Juan, ¿algo más que aportar? Ahora estamos pensando cómo vamos a usar este texto esta semana. Bien. Versículo 3. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Ahora pensando como predicadores. Si mencionamos algo con nuestra ley específica, que si condenamos a la persona, vamos a querer también perdonar a la persona del mismo pecado, específicamente en la parte del Evangelio. No queremos dejar los pecados no perdonados. Entonces, es nuestro privilegio anunciar el perdón. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí en esta historia?
Hermano Juan. En el verso 21, donde dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, nomás invocándolo. Amén, muy bien, por la sencilla fe, es lo que nos dijo antes Juan, sobre el dador, es el Espíritu Santo dador de fe, es el que nos hace capaces de invocar el nombre del Señor para ser salvo. Muchas gracias, Juan. Veo la mano de Diomedes y después Luis. Mi hermano, vemos también la misericordia de Dios en que Él no se reservó el evangelio para un grupo, sino que vemos que el don que se derrama en aquel momento indica y muestra que es para todos, que la salvación no es exclusiva de un grupo, como muchas veces nosotros actuamos, vemos una persona, como decía el hermano, un homosexual, un budista, una persona de otra fe, y los miramos y decimos, este no, este o aquel no va a creer, no va a poner asunto a la palabra, y en ese sentido estamos mal, pero vemos que Dios soluciona esto y muestra su amor en qué, en que cuando envía el don, lo envía para todos, sin distinción de fe, sin distinción de credo, sin distinción de razas. Ujú. Excelente, en el budista, en el musulmán. Yo no escucho más al pastor Andrew. ¿Algunos ustedes tienen lo mismo? Sí, Andrew, si dijo algo, repítalo, por favor, porque no se escucha nada. Pero es que yo creo que No, se perdió la se imagen. Se congeló. congeló. Se congeló. Parece que se fue para Wisconsin, donde vivía yo. Sí, yo creo, sí, Eh, creo que, de hecho, sí, creo que sí, se le cayó el internet. Sí, sí. Sí, bueno, no importa, vamos a continuar. Ah, aquí ya regresó el pastor. Pensamos que nos había abandonado. Bueno, todavía sigue frisado, sigue todavía. Regresó solamente su imagen. Vamos a darle unos minutos a ver, ¿no? Ahí, ahora sí, pastor Andrew, ya está de Perdón, vuelta. perdón, hermano, sí. Ya, bueno, ya perdimos el internet acá. No sé qué pasó. Está lloviendo mucho acá. No Sí. puede ser por la lluvia. Bien, ok. ¿Dónde estamos? Y nos iba a dar su aporte Luis Bello, creo, ¿verdad? O tal vez no. Disculpe, Andrew, lo que dije fue que si usted dio algún aporte, que si puede lo repita porque no se escuchó nada. Ah, sí, excelente. Iba sencillamente a repetir el buen punto que hiciste tú, Diomedes, que diciendo que el mensaje de Jesucristo es para todos. Si Él cambió el corazón de piedra, que es mío, también puede compartir, puede cambiar el corazón de un musulmán, de un homosexual, a lo que es la verdadera fe en Cristo Jesús, su único Salvador. Muchas gracias, hermano Diomedes. Ahora le damos la palabra a usted, Luis Bello. sí, yo digo, veo el amor de Dios en nosotros, es cómo responde eh, Pedro hacia la burla de los demás, ¿no? Cuando nosotros también en algún punto, bueno, hablo por mí, me burlaba de los cristianos, y las palabras de Pedro que me hicieron recordar cómo me trataban a mí. Dice, sea conocido esto a vosotros y prestad atención a mis palabras. Es decir, esto que está pasando es para vosotros, es para todos nosotros, es para todos los que están escuchando el mensaje y pueden llegar a creer, pero hay que estar atento a las palabras. Y
y las palabras que Pedro, perdón, expresa, termina con esa promesa diciendo, y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y si ellos estaban ahí expectantes, podían haber que en ese tiempo también haber recibido lo mismo que estaban viendo y se estaban burlando. Excelente. Sí, muchas gracias, Luis. Perdón, perdí mi señal de nuevo, pero estoy seguro que lo que dijo nuestro hermano Luis fue muy, muy bueno. Yo escuchaba la primera parte y hablando de la obra de Dios para nosotros, para su misericordia. Muy bien, muchas gracias, hermano. Voy a compartir otra vez la pantalla acá. ¿Algún otro comentario sobre esta parte? Bueno, yo lo que podría agregar es que definitivamente ellos proclamaban, o sea, el mensaje principal es de proclamar las maravillas del Señor. Nuevamente, en otras palabras, lo que nosotros hablamos de que dejemos que el evangelio predomine. O sea, la ley es necesaria, pero hay que tener cuidado de no caer en el legalismo como muchas iglesias que tratan a la Biblia como un libro de reglas y se gasta mucho más tiempo en toda la parte de ley y no solamente la ley en forma de espejo, sino en el tema legalista y no y gastan muy poco, o sea, invierten muy poco tiempo en proclamar las maravillas de Dios, que es el evangelio, el mensaje más importante de lo que Cristo ha hecho. Dale. Y bueno, muchas gracias, hermano Luis. Entonces, vemos lo que decía la gente. Los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Entonces, no decían, los escuchamos hablar nuestra lengua acerca de lo que tenemos que hacer o sobre la ley de Dios y sobre las cosas que tenemos que hacer para salvarnos. No, las maravillas del Señor, el Evangelio. Entonces predomina, como dijo el hermano Luis en esta historia, el Evangelio. Sencillamente por la fe. El Espíritu Santo obra la fe en nosotros. Bien, la última pregunta acá, hermanos. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué vemos en esta historia? Que vamos a animar a las ovejas a poner en práctica esta semana, pensando en el día de Pentecostés, otra vez motivado por el mismo Evangelio. ¿Qué vamos a querer hacer? ¿Qué vamos a querer animar a ellos a poner en práctica? Saliendo de la iglesia, donde congregarnos este fin de semana. ¿Qué vamos a querer tener en sus corazones? Diomedes, por favor. Que, que no hagamos a excepción de personas y que como Dios ministró su evangelio, su esperanza a todos a través de este gran evento, también nosotros prediquemos el evangelio a otros para que otros conozcan la maravilla de Dios. Excelente, amén, amén, muy bien. Para que no hagamos excepción de personas, reconozcamos nosotros que la venida del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo es para todos. Muchas gracias, Diomedes. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tal vez podemos pensando en el mismo tema de Diomedes. En cualquier país, muchas veces hay personas que son menospreciadas, ¿verdad? Personas menospreciadas. Bueno, tenemos dos hermanos dominicanos acá. A veces en su país, yo vivía allá por un tiempo, es menospreciado el haitiano allá en ese país. En el país donde vivo yo, tenemos la historia de racismo aquí también, ¿verdad? Contra los esclavos, los negros, contra los migrantes. Bueno, hay historias de racismo y en las otras comunidades. Estoy seguro que en cualquier comunidad donde hay seres humanos, donde hay pecado, hay racismo también. Entonces pensamos, nosotros podemos animar a personas a vivir su fe, por no hacer excepción de personas que
que vean a su prójimo, a su vecino, a cualquier persona en su comunidad como alguien que tiene la misma necesidad de escuchar del amor de Cristo que nosotros tenemos, pensando en la gran necesidad y también pensando que el Espíritu Santo también puede obrar en esta persona como obró en mi corazón. Algo más. Ok, vamos a concluir entonces. Elementos del sermón. Bueno, algo más que quisieron compartir. Pensando en el texto de hoy, ¿qué más van a querer compartir esta semana? ¿Qué qué va a ser algo que quieren enfatizar en el sermón? Que es algo que viene del texto Hechos 2. Otra vez queremos sermones muy textuales, que vienen del texto, no algo que sale de nuestra propia sabiduría, entre comillas. Entonces, ¿qué viene del texto que vamos a querer compartir esta semana? O si tienen preguntas o dudas o algo de qué quieren hablar aquí en el grupo, con confianza pueden mencionar cualquier cosa. O tal vez es hora de cenar. Tal vez tienen hambre, ya listos o ya animados para predicar. Ya cubrimos el texto. Bueno, ¿algo más? Última oportunidad. Andy, Isidro, Luis, Diomedes, Luis, Juan, ¿algo más? Última palabra. Bueno, quizás nada más un punto importante es para llevar a casa, ¿no? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, porque eso es parte de nuevamente de esa confusión de que el Espíritu Santo solamente está presente si hablas en lengua y todo eso lo demás. Eso es una de las cosas. Entonces, definitivamente nosotros tenemos el Espíritu. En el texto está claramente que tenemos el Espíritu Santo. Lo tenemos porque somos creyentes, pero también tenemos el Espíritu Santo para proclamar las maravillas de Dios. Entonces, eso es Sí. o sea, lo disfrutamos. Yo creí y por lo tanto hablé. Igual tenemos el Espíritu Santo que obró en nosotros la fe, como lo hizo en ese tiempo, y ahora nosotros tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo siga trabajando a través de nosotros para que otros también crean en las maravillas de Dios. Buen punto, gracias hermanos. Yo estaba pensando cuando hablabas tú, Luis, que cuando dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, yo pensaba también en 1 Corintios 12:3, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces es un versículo muy parecido. Entonces, ¿cómo invocan el nombre del Señor? No es posible sin el Espíritu Santo. No, invocar el nombre del Señor no habla de hablar lenguas, habla de lo que viene de la fe. De Luis. acuerdo. Excelente. Bien. Ok, ¿algo más, hermanos? Última palabra, Juan, Isidro, Andy, Diomedes, Luis Bello. Ok, entonces vamos a concluir con esto, con las palabras sabias del hermano Luis en nuestras mentes. Vamos a concluir con una oración. ¿Alguien quisiera despedirnos con una oración o bendición esta noche? Uno de ustedes, aquí estamos entre hermanos maduros. ¿Quién quisiera despedirnos con una oración sencilla, una bendición? Como un marinero, Luis Acosta siempre preparado, yo sé. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros un espíritu que te permite clamarte a ti como Abba, nuestro Padre, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos toda tu verdad, por, bueno, poner en nuestro corazón esta fe salvadora y por ahora también darnos la oportunidad de compartir esa palabra a toda lengua, a toda nación, a toda tribu, para que toda la persona, Señor, pueda también alabarte de la misma forma en que te alabamos. Bendice nuestro esfuerzo que hacemos, Señor. Danos inteligencia, danos paz. Pon las palabras en nuestros corazones para que prediquemos lo que tú quieres decir y no lo que nosotros queremos decir, sino que sea tu palabra en su pureza.
Protégenos durante toda esta semana. Bendice nuevamente a nuestras familias, a nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y todas las cosas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, se prendan las cámaras, Amén. el video por un momento para despedirnos, hermano. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano, Sí. hasta la próxima. Dios los bendiga a Amén, todos. bendiciones, Dios los bendiga. Buenas noches. Igual a Hasta toditos. pronto. Buenas Dios los noches. guarde. Que Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Feliz hermano. noche. Que tengan una bonita noche y que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bye. Así es, mi Juan. Gracias, hermano. Igual. Dios los guarde. Amén. Isidro, gracias. Igual. Hasta la próxima. Hermano Juan. Saludos a la familia. Que Dios los cuide. Gracias, hermano. Igualmente, bendiciones y que tengan una excelente noche. Ahí Muchas estamos. gracias. Muchas gracias. Y yo no puedo salir de la grabación, entonces Ok. yo por eso me quedo hasta el último porque no sé. Bueno, que puedes quedar hasta el último, hermano. Ok. Bueno, hasta pronto. Hasta luego.